Muchas bendiciones, amados hermanos. Un tiempo oportuno para poder llegar a vuestros hogares con la palabra del Señor, siempre llevando esta secuencia, lo que es el discipulado. Hoy estamos ya en la lección 11. Hoy estaremos hablando sobre lo que es el bautismo en agua. Ahí este tema está basado en el libro del Evangelio San Marcos, el capítulo 16, el texto 15 y 16. Te animo, te motivo también, te hago recordar, toma tu agenda, tus notas, donde estás llevando este apunte de esta enseñanza, porque más tarde también te va a servir a ti para que puedas enseñar también a otros esta palabra. Hay tanta necesidad de la palabra del Señor hoy en este tiempo. Así que toma nota en tu agenda. El tema es el bautismo en agua. Está basado en el Evangelio San Marcos, el capítulo 16, el texto 15 y 16. Y dice así la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hay una orden de parte del mismo Señor Jesucristo a los discípulos, encomendándoles, enviándoles a ir a predicar el evangelio. La prédica del evangelio es en las calles, en los parques, en todo lugar donde usted se encuentre. Usted puede anunciar el mensaje de Jesucristo. Y aquí el Señor le está diciendo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura debe saber escuchar el mensaje de salvación. Y aquel que cree en la palabra, tiene fe en Jesucristo, entra a una preparación al ser discipulado. Y en el discipulado 1, terminando aquellas lecciones en las que estamos dando hoy, ya ese cristiano está apto para poder ser bautizado en las aguas. Así que es un mandamiento, es una ordenanza. Este es un sacramento estipulado por Dios, es el bautismo. Y todo aquel que cree será bautizado, más el que no quiere ser bautizado, el que no cree, ya está condenado. Eso dice la palabra del Señor. Aleluya. El significado del bautismo en el lenguaje griego es baptisei. En griego es baptiseis, que quiere decir bautizar o inmergir, sumergir, meter algo bajo el agua. Eso es lo que el bautismo. Antes la Iglesia Católica, la tradicional en cual siempre nosotros estábamos, se nos enseñó que el bautismo era a los niños. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacen solamente lo rocian el agua sobre la cabeza del niño, y para ellos eso es el bautismo. Ese es el bautismo por aspersión. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros algo diferente, que no es por aspersión, sino por sumersión, sumergir en las aguas, sea del río, en una laguna. Hay lugares donde no tienen los ríos, pues se bautiza también en el mar, o si no, le están haciendo en piscinas bautismales también. Bendito sea el Señor. Esta orden fue dada específicamente por Jesucristo. Mira lo que dice Mateo 28, 19. Tome la palabra del Señor ahí, anota. Mateo 28, 19. Aleluya. Mateo 28, 19. Dice: id por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aleluya. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer paso para que la persona sea bautizada, ya decía Marcos 16, 15 al 16, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree, o sea, el que cree en la palabra, cree en Jesucristo, entra al discipulado, porque aquí la palabra del Señor dice, aleluya, bien claro dice: hace discípulos, enseñándolos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que conocer la persona, el creyente, tiene que saber por qué se bautiza. Y es una decisión propia del cristiano que aceptó a Cristo.
Aleluya. No es una obligación. El pastor o el líder o el maestro, quien esté liderándole, no tiene por qué obligarle. Porque hay muchas personas que se han bautizado por obligación. Y cuando se les pregunta, ¿por qué te bautizaste? Porque el pastor me obligó. O porque mi líder me obligó a bautizarme. No, tiene que hacer una fe de confesión de fe, de corazón sincero, un arrepentimiento verdadero de haber creído en Jesucristo para poder entrar en las aguas. Aleluya. Por eso el Señor dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mencionando las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Es una orden. ¿Qué es el bautismo en sí? Según la palabra del Señor en Romanos 6, 3, 11. Busca allí. Vamos a ver qué es el bautismo. Romanos 6. Toma nota en Romanos el capítulo 6, del texto 3 al 11. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nosotros encontramos al apóstol Pablo explicando lo que es el bautismo, pero en el versículo 4 encontramos 4 simbolismos, 4 representaciones de lo que significa el bautismo. Encontramos allí que hay muerte, sepultura, resurrección y vida nueva. 4 pasos importantes es lo que significa el bautismo. Porque somos sepultados, dice en el versículo 4, juntamente con él para muerte. Hay sepultura y hay muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, aquí habla de una resurrección de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Acá hay una resurrección. Aleluya. ¿Sabe? Las aguas del bautismo, sea del río, en la laguna, o en el mar, o en la piscina bautismal, el creyente tiene que sumergirse, ser sumergido bajo las aguas. Cuando Pablo habla aquí, dice, muertos al pecado, estamos simbólicamente el río, las aguas, la piscina o el mar, simbolizan la sepultura. Y cuando el cristiano va a bautizarse, se sumerge, porque cuando la persona, en la forma literal, deja de existir, muere, lo llevan a enterrar, no van, lo ponen sobre la tierra y con un puñadito de tierra nomás le dejan ahí tapadito, no. Lo tienen que enterrar, emerger hacia adentro, sumergirlo adentro, en la fosa, y luego lo tapan. Eso es enterrar. Ya le dije al principio que la iglesia tradicional nos enseñó a nosotros que el bautismo era solamente por aspersión, lo rociaban un poquito de agua. Eso no es muerte, es rociamiento. Aleluya. Pero la palabra del Señor encontramos que es por sumersión, sumergirse, meter algo, decíamos, bajo las aguas. Aquí significa enterrarse. El cristiano muere simbólicamente al meterse bajo las aguas, es sepultado. Y cuando sale de las aguas,
viene a pasar una resurrección para andar en una nueva vida. Simbólicamente, el hombre viejo queda enterrado bajo las aguas en esa sepultura. Bendito sea el Señor. Así que Pablo lo expone aquí, lo explica en el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bendito sea el Señor. Simbólicamente decíamos es muerte, sepultura, resurrección y vida nueva. Aleluya. Ahí enterramos al viejo hombre y nos revestimos de una resurrección en un nuevo hombre. Efesios 4:22. Efesios 4:22. Toma nota y busca la palabra del Señor ahí. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Aquí el apóstol Pablo está mencionando, despojaos, dice, del viejo hombre, aleluya, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, el viejo hombre significa tu vida pasada, la vida pagana en la cual se vivía. Estábamos allí practicando cosas del pecado, haciendo cosas del pecado. Óigame, lo que practica el mundo, vivíamos como el mundo, hablábamos como el mundo. Aleluya, nos vestíamos como se viste el mundo. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, recibe la palabra, eres preparado, eres discipulado. Por eso esta lección, estas enseñanzas de discipulado, el discipulado básico para los recién convertidos. Ya estamos llegando aquí en este tema del bautismo, que todo creyente tiene que terminar este discipulado y entra a las aguas del bautismo. El Señor dice en su palabra, ir a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será bautizado, será salvo y será bautizado. En Mateo dice claramente, id a ser discípulos. Cree el cristiano, se entrega su vida, lo prepara, lo discipula con conocimiento, aleluya, y teniendo fe, este cristiano va a las aguas a ser bautizado, y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al ser sumergido, ya decíamos, Pablo en Romanos dice que significa sepultura, muerte, resurrección y vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que significa. Y al sumergirse en las aguas, el apóstol Pablo, escribiendo la carta aquí a los hermanos en Éfeso, le está diciendo claramente, aleluya, despojaos del viejo hombre, de esa vieja vida, de la forma de vida que tenías antes, que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo en el cual vivíamos. Aleluya. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Al salir de las aguas, aleluya, simbólicamente resucitas. Están igual como el apóstol Pablo dice, si hemos muerto en Cristo, si Cristo ha muerto por nosotros, hemos muerto con Cristo también. Así como Cristo resucitó entre los muertos, también nosotros resucitamos mediante el bautismo. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ese es lo que significa el bautismo en las aguas. Bendito sea Dios. ¿Para qué es el bautismo? Aleluya, según la palabra del Señor podemos encontrar que el bautismo en las aguas era para arrepentimiento y confesión de pecados, para arrepentimiento y confesión de pecado. Mira lo que dice Mateo, el capítulo 3, Mateo el capítulo 3, aleluya, Mateo capítulo 3, el texto 5 y 6, dice, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aleluya. Juan el Bautista estaba predicando en el desierto y la gente vino al desierto buscando a Juan, y venían de Jerusalén, de Judea y de todas las provincias
que estaban al entorno del Jordán venían a Juan para ser bautizados. Y dice aquí, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados públicamente. Cuando el cristiano va a las aguas para ser bautizado, va acompañando la iglesia. Aleluya. Hay un grupo de cristianos que están allí. Y el cristiano, al ser sumergido, el pastor le pregunta, o el líder, el que está bautizando, ministrando esta ceremonia, aleluya, este sacramento, le pregunta y le dice: mi amado hermano o mi hermana, ¿por qué te bautizas? ¿Cuál es la razón por que usted viene a las aguas para ser bautizado? El cristiano tiene que decir por qué lo hace. Algunos dicen: para cambiar mi vida, renuncio al mundo y me someto solamente para vivir para Cristo Jesús. Entonces es un testimonio público. Cuando Juan iba al Jordán y bautizaba a la gente públicamente delante de toda la multitud que estaba a su entorno, ellos confesaban sus pecados, decían que eran pecadores, habían cometido pecado y que se bautizaban aquel entonces renunciando al paganismo del judaísmo. Aleluya, tenían que renunciar a aquello para vivir en el cristianismo. Bendito sea el Señor. Aleluya. El versículo 11 del mismo capítulo dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. En el versículo 6 decía que Juan bautizaba en el Jordán y la gente que se bautizaba venían confesando sus pecados. En el versículo 11, en el cual estamos leyendo, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Era acto de arrepentimiento sincero de corazón, aleluya, de haber ofendido a Dios, y confesaban sus pecados. Aleluya. Así que el bautismo es para arrepentimiento y confesión de pecados. Hechos 2:38. Toma nota allí y busca la palabra. Hechos 2:38. Aleluya. Hechos, el capítulo 2, el versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aconteció que en el día de Pentecostés estaban en el aposento todos reunidos, 120 estaban allí, y el Señor le dijo que esperaran que iba a venir la promesa, y el Espíritu Santo vino, tocó sus vidas, y todos estaban saturados del poder de Dios. Y en ese día que estaban celebrando la fiesta en Jerusalén, aleluya, y de pronto la fiesta de Pentecostés, la gente que estaba allí en esa ciudad en Jerusalén, escucharon el laberinto que había en el aposento y dijeron: esta gente está ebria, está borracha, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Se acercaron y Pedro, puesto en pie con los 11, les habló a esta gente, los que estaban allí, mayormente a los judíos. Aleluya. Les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento. Bautícese, le dice: arrepiéntete y bautízate. Confiesa tus pecados, aleluya, para que tengas el perdón de Dios y puedas también recibir el don del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Marcos 1:4. Marcos 1:4. Busca la palabra del Señor allí. Aleluya. En el Evangelio San Marcos, el capítulo 1. Marcos capítulo 1, aleluya, el versículo 4 y 5. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Oiga allí, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán,
confesando, dice, confesando sus pecados. Arrepentimiento, el versículo 4 y el versículo 5 dice, confesando sus pecados. Entonces decíamos que el bautismo, aleluya, en las aguas es para arrepentimiento y confesión de pecados. Aún en ese entonces, cuando Jesús y aún mismo Juan el Bautista estaban bautizando, estaban los fariseos y los intérpretes de la ley. Estos desecharon, rechazaron ser bautizados por Juan. No querían ser bautizados por él. Mira lo que dice la palabra del Señor en San Juan, en Lucas 7:30. Lucas 7:30. El Evangelio es en Lucas 7:30. Dice así la palabra del Señor. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados. Aleluya. El 29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Rechazaron. ¿Sabe? Hay cristianos en la iglesia que tienen años y no quieren ser bautizados. Ya le dije, el bautismo es un acto de fe, de haber creído en la palabra, de haber creído en Cristo Jesús. Pero hay muchos cristianos que yo conozco realmente, tienen años y no son bautizados. No quieren bautizarse, que todavía mañana, el otro mes, el próximo año, y ahí van pasando los días y no se bautizan. Déjeme decirle que la palabra también advierte a eso. Mira lo que dice Santiago 4:17. Santiago 4:17. Bendito sea Dios. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Sabiendo hacer lo bueno, tienes tu vida matrimonial formal, estás congregando en la iglesia y no te quieres bautizar. Óigame, usted está en desobediencia, y la desobediencia a la palabra es pecado. Estás en pecado. Tienes que entrar a bautizarte, mi hermano. Bendito sea el Señor. Si nuestro Maestro Jesucristo se bautizó, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? El mismo Señor Jesucristo dejó la orden. Como hermano, como cristiano, tengas que sumergirte en las aguas, obedecer la palabra, cumplir con este sacramento, la cual está estipulado aquí. Jesucristo se bautizó en el Jordán. Mateo 3:13. Toma nota la palabra del Señor allí. En Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué precioso. ¿Sabe? Aquí encontramos a las tres personas que forman la Trinidad, lo especial de Dios. Encontramos a Jesucristo bautizándose en el Jordán. Encontramos al Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Encontramos el Espíritu Santo en forma de paloma que descendió, vino sobre él en las aguas del Jordán. Es ahí en las aguas del Jordán donde Jesús es ungido con el Espíritu Santo para empezar su ministerio. No encontramos a Jesús antes predicando, haciendo milagros, no. Cuando fue en el Jordán, Jesucristo fue ungido por el poder del Espíritu Santo y recién de allí empezó su ministerio. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Por qué se bautizaban? Decíamos que era para arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Y por qué tuvo que bautizarse Jesús? Si él no tenía ningún pecado. ¿Sabe por qué se bautizó Jesús? Aleluya, porque él era judío de nacimiento.
y habían ritos, paganismos del judaísmo al cual tenía que renunciar, y él lo hizo públicamente, aunque Juan se resistió a bautizarlo. Aleluya. Y él dijo, deja que cumpla toda la ley, lo que estaba escrito en Moisés, y se tuvo que cumplir, porque él vino a bautizarse, aleluya, como rey, como profeta y como sacerdote, para empezar su ministerio como rey, como profeta y como sacerdote. Bendito sea el Señor. Aleluya. Si Jesucristo, nuestro maestro, lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para resistirnos, para no cumplir con aquello? ¿Dónde debe ser hecho este bautismo? Aleluya. Mira lo que dice San Juan, el capítulo 3. ¿Dónde debe ser hecho? ¿Dónde se debe ser el bautismo? Mira lo que dice la palabra en San Juan 3, 23. San Juan 3, 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían a él y eran bautizados. Se puede bautizar. Aquí encontramos a Juan, encontramos bautizando en el Jordán. Aquí lo encontramos bautizando en Enón, junto a Salim, dice, donde había muchas aguas. Probablemente que era una laguna bien extensa donde había aguas. ¿Por qué se necesita bastante agua? Óigame, para que pueda sumergirse la persona bajo las aguas. Aleluya. Mateo 3:13. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Por qué? Porque en el Jordán estaba el río Jordán. Y Jesús tuvo que venir ahí, aleluya, para ser bautizado. Desde Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Había muchas aguas, era en el río. Aleluya. Hechos 8:36. Hechos 8:36. Aleluya. Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. Aquí menciona de Felipe, el ángel vino y le dijo, mira, acércate a ese carro que está descendiendo, viene de Jerusalén a este etíope, y venía leyendo del libro del profeta Isaías. Y le dice, acércate. Y se acercó, y él venía hablando probablemente en alta voz, este etíope, este eunuco, y venía hablando cuando de pronto Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Subió Felipe al carruaje de este hombre y empezó a hablarle desde el libro de Isaías en adelante hasta llegar a Jesucristo en el bautismo. Y él le dice, mira, aquí hay agua. Probablemente junto al camino había una laguna, algo grande donde había bastante agua. Y le dice, aquí hay bastante agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Aleluya. Y Juan le dice, Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y se bajaron del carruaje, Felipe lo bautizó, aleluya. El eunuco siguió su camino y el Espíritu arrebató a Felipe en otro lugar. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que es en el río donde hay muchas aguas también. Óigame, yo he tenido la oportunidad de bautizar, aleluya, en el mar también. Aquí en mi país, en la capital, en Lima, he tenido por 2 oportunidades, aleluya, con una misión de bautizar, aleluya, en las aguas. He bautizado también gente en el momento más difícil de su vida, aleluya, a veces en unas tinas grandes. Hemos bautizado también en piscinas bautismales. El asunto es que haya bastante agua para que la persona pueda sumergirse, porque significa muerte. Y cuando la persona muere, tiene que enterrárselo bajo la tierra o en la sepultura. Igual también es el bautismo, sumergirse bajo las aguas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hay circunstancias en que el cristiano no puede ser bautizado por razones de enfermedad o por encontrarse al borde de la muerte. Y eso no impide su salvación. Cuando está en la persona, entrega su vida al borde de la muerte en un momento de una enfermedad. Aleluya. Hay cristianos que hemos ministrado en esa condición.
en el momento último de su vida, Dios le permite el tiempo para poder recibir a Cristo. Uno va, les habla donde están ahí en su lecho del dolor, en el descanso. Uno va, les predica la palabra, ellos aceptan a Cristo y luego el Señor se los lleva. Pero sin el bautismo eso no significa que no tenga la salvación. Mira lo que dice la palabra del Señor, Lucas 23. Lucas 23, aleluya. Lucas 23, el texto 42. Lucas 23, el texto 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era en el momento último de su vida. Un malhechor a la izquierda y otro a la derecha, Jesucristo en medio. Los dos malhechores estaban que se increpaban entre ellos. Y de pronto uno de ellos le dice, ¿sabe? Nosotros aquí justamente padecemos por nuestro pecado, nuestras maldades. Hemos cometido tantas cosas y aquí estamos, pero este hombre que está en medio es inocente. Y al Señor volteó, le quedó mirando y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Óigame, este malhechor no escuchó el mensaje de salvación, no vio los milagros, no caminó con Jesús, no compartió el pan con Jesús, pero en el borde de la muerte, en el último momento que tenía la vida, él reconoce a Jesucristo, dándole una oportunidad a Cristo en su vida como el rey de su vida, solamente por decirle que se acuerde cuando venga en su reino, y para que haya un reino tiene que venir un rey. Él aceptó a Cristo en el corazón como el rey de su vida. Por eso es que Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dichoso ese hombre. Fue el primer hombre de recibir la salvación en el mismo momento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Sabe? Para bautizarse hay condiciones también. Aleluya. El primer paso de este cristiano que va a bautizarse tiene que haber tenido fe en Jesucristo, creer en Cristo. Lo segundo es tener fe en la palabra de Dios, creer en la palabra del Señor. Aleluya. Y si un cristiano tiene una pareja, está en estado de convivencia y no es casado, no puede bautizarse. Y si quiere bautizarse, tiene primeramente que arreglar esa convivencia, llegar al estado civil del matrimonio y casarse también por la iglesia para que pueda bautizarse en las aguas. Bendito sea el Señor. El cristiano, una vez que ha sido bautizado, óigame, viene a ser un nuevo hombre y es un revestido del nuevo hombre en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 6:4. Toma nota ahí. Después de ser bautizado, el cristiano es un nuevo hombre revestido de Cristo. Aleluya. Romanos, el capítulo 6, el texto 4. Romanos, el capítulo 6, el texto 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, así de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un nuevo hombre, aleluya, de haber nacido en la fe en Cristo, y al salir de las aguas, ya decíamos que las aguas del bautismo representan muerte, sepultura, resurrección y vida nueva. Al salir de las aguas, este cristiano es un nuevo hombre en Cristo Jesús, revestido de Cristo Jesús. Gálatas 3:27. El libro de Gálatas 3:27. Aleluya. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Viene a ser una nueva persona, un nuevo hombre revestido en Cristo Jesús, porque ha nacido de nuevo para servirle al Señor Jesucristo. Ha muerto para el pecado, ha muerto para el mundo. ¿Por qué muchas veces la gente se pregunta y dice, pero ¿por qué tiene que ser en un río? ¿Sabe por qué? Simbólicamente el río representa la sepultura, y la palabra del Señor en Miqueas dice que
el río, nuestros pecados son arrojados al fondo del mar. Los ríos desembocan en el mar. Si se hace una piscina bautismal, las aguas también van por el drenaje y llegan al río, al mar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que, amado hermano, estas son las pautas para el bautismo en las aguas. El cristiano tiene que tener fe en Cristo, fe en la palabra de Dios, aleluya, y tener una vida matrimonial. Si está en convivencia, dijimos, tiene que dar solución a ese problema. Una vez que ha sido bautizado, sale de las aguas, es un nuevo hombre de haber creído en Cristo Jesús solamente para vivir para Cristo, porque está revestido de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esto fue la lección número 11. Hemos estado hablando sobre lo que es el bautismo. Ya la próxima lección, la lección 12, estaremos hablando sobre la Santa Cena y el lavado de pies. Bendito sea el Señor. Así que, mi amado hermano, yo te felicito que estás llevando esta enseñanza, estás aprendiendo la palabra y no te quedes con ello. Comparte también con los que lo necesitan. Enseña a otros ya. Bendito sea el Señor. De esa manera, tú estás haciendo también la obra del Señor. Ahí donde tú estás, quiero orar al Señor, dale gracias por este tiempo y pedir a Dios que Dios te bendiga también. Padre bendito, Señor Jesús, en esta tarde, Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, Dios bendito, por esta palabra, Señor, compartida a tus hijos. Gracias, Papito Dios, que día tras día, Señor, tu iglesia, tu pueblo, aleluya, aquellos cristianos están recibiendo la palabra tuya a través de este medio. Yo te ruego, Señor, bendice a aquellos que están oyendo y viendo, aleluya, esta enseñanza, están llevando esta secuencia, Padre. Bendícelos, Padre Celestial. Te ruego, Jesús de Nazaret, extiende tu mano maravillosa sobre ellos y seas tú cuidando de cada uno de ellos. Yo declaro, Señor, desde aquí sus bendiciones sobre sus vidas, Padre. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Papito Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas bendiciones, mi amado hermano. Así que no te pierdas la próxima lección. Que Dios te bendiga.